Hola a todos, ¿cómo están? Llegó el mes de la madre, el mes en que celebramos a todas las mujeres. No precisamente tengan un hijo de vientre, pero sí todas las mujeres tenemos una maternidad hacia un perrito, hacia un hijo, hacia estudiantes, hacia cualquier otro familiar. La maternidad está en nosotros. Entonces, este mes quería celebrarlo con una edición especial. Y tengo una amiga invitada muy especial que tiene una historia preciosa de vida que sé que va a inspirar a otras mujeres. Así que las invito a que no se pierdan este video y lo compartan con otras. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida a Diario de una Mamá. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos van a ver. Ari, contanos un poco, vea, queremos saber de todo, de todo, de tu vida. Contanos, primero en qué trabajas, a qué te dedicas. Bueno, yo soy mamá, soy hija, soy esposa, soy amiga y soy maestra de profesión y maestra por vocación. Desde que era adolescente ya yo sabía que iba a ser maestra, entonces es algo que ha llenado mi vida durante muchos años. Bueno, fue maestra mía. ¿Sí? Sin Ari no hubiera aprendido inglés y no hubiera pasado al colegio. Me salvó y al día de hoy doy fe de que es excelente maestra. Muchas gracias. Y que deja una huella en cada estudiante. Eso tratamos, ese es el objetivo. Ari, bueno, sos profesora, ¿verdad? Mamá, hija, todo lo que nos acabas de contar. ¿Cómo llegó la maternidad a tu vida? ¿Qué huella dejó esa maternidad? Bueno, no ha acabado. Todavía estamos pasando etapas súper importantes en la vida, ¿verdad? Porque las etapas van pasando conforme los chicos van creciendo. Mi maternidad llegó muy sufrida. Duré 3 años en un proceso de aceptar la voluntad de Dios. No fue exactamente esperando bebé, sino aceptando la voluntad de Dios y el trato de Él conmigo como mujer, de saber qué era lo que Él quería para mi vida, si el anhelo que yo tenía no era exactamente como debía de ser, el propósito de mi vida no era ser mamá biológica, entonces, ¿qué iba a pasar conmigo? Cuando finalmente acepté la voluntad de Dios y me rendí de pelear y de luchar y agarrarme con Dios, llegó mi bebé. Milagrosamente a término logramos llegar con altos y con bajos. Fue un embarazo un poquito complicado. El mismo ginecólogo estaba asombrado desde el momento de la fecundación. Los cuidados que tuvimos que tener los primeros 3 meses fueron extremos para poder sostener el bebé. Y luego, al final, una cesárea de emergencia. Mi bebé perdió peso en el útero porque se enredó en el cordón. Activo hasta el día de hoy, ¿verdad? Se enreda, él da vueltas. Le quedó ahí. Sí, exactamente. Entonces, fue un milagro la gestación de mi hijo y fue un milagro su nacimiento. Porque al haber perdido peso fue necesario el monitoreo constante durante una semana, si no me equivoco, si no recuerdo mal, para llegar lo más a término posible, ¿verdad? Y que no naciera tan prematuro. Finalmente, cuando me hacen la cesárea, sacan la cabeza de mi bebé y desenrollan 3 vueltas del cordón. El neonatólogo estaba listo con oxígeno. Yo como maestra, sabiendo perfectamente lo que ocasiona la falta de oxígeno en un cerebro, ¿verdad? Y estaba, mi oración estaba puesta en ese momento y mi hijo no necesitó oxígeno, lloró apenas le quitaron el cordón de su cuello, fue algo milagroso. Estuvo en observación 1 hora y luego ya me lo trajeron. Y él es un testimonio de vida. Claro. Desde el momento de su fecundación. Claro, es un reflejo de que Dios cuida de uno, tanto en el momento del nacimiento, pero que Dios estaba cuidando a su hijo. En medio de la oscuridad del útero, ¿verdad? Con esos cordones, aun cuando uno no puede hacer nada por los hijos, ¿verdad? Porque ahí estamos de manos atadas. Totalmente, y ese monitoreo era donde yo sufría, porque el doctor me decía, cada 6 horas él tiene que moverse.
Si en ese lapso no se ha movido, corra a la clínica más cercana, un hospital. Entonces, imagínese cómo uno duerme. Claro, un estrés constante. Y además las molestias del embarazo, de no poder acostarse ya por la falta de oxígeno, la panza grande y todo el asunto. Entonces, mi angustia era cuidar que mi bebé se moviera, ¿verdad? Constantemente. Finalmente, el nacimiento fue un alivio para mí, porque pasamos esa etapa de crisis y saber que Dios estaba en control y que había un propósito grande para la vida de Daniel. Entonces, gracias a Dios, así fue. Se cumplió la obra. Se cumplió la voluntad de Dios. Exacto. Perfecta y en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto, sí, a pesar de que él nació antes de tiempo, nació bien, súper sano, gracias a Dios. Y ya está grande, ¿verdad? Ya tiene 13 años, ya no es bebé, ya va a cumplir 14 en agosto. Ya vienen otros tipos de ya es problemas. Otra etapa, la maternidad es totalmente distinta. Hemos tenido que jinetear la maternidad mía de mamá chineadora, de que nos dormíamos juntos, yo rascándole la espalda. Ya no, ya él es un muchacho grande, ya no es para que yo le rasque la espalda. Ya no tengo que estar tan encima de él porque más bien a él eso le molesta. Mamá, ya yo estoy grande, ¿verdad? Entonces, yo tener que aprender otro tipo de maternidad, ¿verdad? Porque ya no depende él de mí. Y eso duele cuando los hijos crecen y ¿qué hago con mi maternidad? ¿A quién chineo ahora? Porque como lo decías ahora, todas las mujeres tenemos algo de maternidad, es algo innato en nosotras, como la que cuida plantas, como la que cuida mascotas, como la que cuida ancianos. Las mujeres tenemos un sentido que Dios nos dio para cuidar, para chinear, para estar en los momentos buenos, pero también en los malos. Ahí nos hacemos fuertes, ahí nos hacemos mujeres. Exacto. Entonces, ahora estamos en otra etapa, aprendiendo a ser mamá de un adolescente. Bueno, un adolescente, otro adolescente y un joven más grande. Bueno, cuéntenos porque, ¿verdad? Ya nos contaste de tu hijo, que tiene 13 años. Qué fuerte eso de la maternidad, porque... Sí. Bueno, ahora se estimula mucho en las redes sociales, con charlas y demás, la maternidad y proteger al niño y, bueno, conductas positivas y todo, que es un mundo muy bonito, pero va muy ligado a que hagamos ese lazo indestructible con nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, no te explican que un día va a llegar más bien ese lazo, cómo prepararte para empezar a cortarlo. Y a veces puede ser a los 18, a los 15, a los 13 y a veces puede ser hasta a los 10 años o menos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucha sabiduría. ¿Hasta dónde estás malcriando por sobreprotección, por sobrechinear a aquel ser humano? Y tenemos que terminar de educarlo y hacerlo adulto ahora, ¿verdad? Prepararlo para otras cosas, ya no está para que yo lo chinee. Ya él necesita independizarse y hacerse su comidita si yo no estoy, porque también como trabajo fuera, entonces ya llegó un momento en que, mamá, ¿cómo se hace un huevo? ¿Verdad? Sí. Yo era la que le hacía la avena en la noche. Mamá, enséñeme a hacerme la avena. Oh. Ya no le va a hacer la avena. No, ya él aprende a hacerse su avena. Y eso son cosas que a mí me han llamado mucho la atención, que mi mamá le hace avena y no le sabe como la mía. Sí, la suya es especial. Algo tiene mi avena. Algo la tiene. cosa es que es lo que la mamá hace por un hijo, poco a poco tenemos que irles enseñando a ellos a irlo haciendo solitos para despegarse de uno, porque también es parte de aprender a vivir sin mamá y sin papá. Exacto. Y eso no resta el valor a nuestra maternidad, ni a nuestro lazo con los hijos. Se transforma. Bueno, Ari, ahora sí, bueno, ya nos contaste de tu hijo, de toda esta experiencia que es dura. Sé que muchas mamás deben de estar ahí diciendo igual, sintiéndose similar a usted. Voy por ese camino. Va por ese camino, o otras más bien están diciendo, lo que le falta, sí. Ari, y contanos, nos estabas hablando de otros hijos, ahí los mencionaste, cuénteme por ahí, ¿por dónde va esa historia? Bueno, yo soy divorciada y casada por segunda vez. Entonces, bueno, eso fue un bache también en mi vida bastante fuerte, porque llegamos a
a un punto de la vida en que nos damos cuenta como mujeres que estamos rotas y deshechas en el suelo, sin autoestima y sin ninguna emoción de vivir. No existe nada, ni hay nadie que me lo provea. Esa emoción, esa ilusión de levantarme, ¿verdad? Entonces, decidí, un día me levanté decidida para hacer ejercicio y desde ahí empecé a correr. No ese día lo que hice fue trotar media cuadra y devolverme. Pero salió. Pero salí. Me puse las tenis que no eran para correr, no tenía en ese momento. A los 2 días volví a salir y logré correr una distancia más larga. Fui avanzando poquito a poco, logré darle una vuelta a la plaza, luego 2, ya tenía más oxígeno, terminé dándole la vuelta a San Pablo completa, corriendo, y oxigené mi cerebro y me di cuenta de lo que realmente necesitaba y de lo que no quería más en mi vida. Entonces tomé la decisión de separarme del papá de mi hijo, que es un gran papá para mi hijo, entonces todavía tenemos una relación cordial por la crianza de Daniel. Y enfocarme en mí, levantar lo que se había caído, lo que estaba roto, y pedirle al Señor para que me volviera a armar y preguntarle quién soy yo. Qué importante. ¿Quién debo ser yo? ¿Cómo debo ser yo? ¿Qué debo hacer ahora por mí? Pues pasé un proceso bastante duro y gente que me ayudó a bajar la bulla que había en mi cabeza, buscar paz, la paz de Dios y volver a empezar. Y volví a empezar. Y fui muy feliz sola. Fui muy feliz sola. Pasar mis momentos solos en mi casa. A veces estaba mi hijo, otras veces mi hijo estaba con el papá. Busqué amistades, busqué a mis papás, mis hermanos siempre estuvieron ahí. Quienes me sostuvieron fueron mis familiares, mis papás y mis hermanos. Entonces volví a hacer mi vida sola, porque a veces la gente dice, si se volvió a casar, rehizo su vida. No, nosotros rehacemos nuestra vida nosotros, no para otra persona ni con otra persona. Yo me rehice según el plan que Dios tenía para mí en ese momento. Entonces volví a empezar y me enamoré de un hombre que me enamoró. O sea, realmente yo pude ver la protección de Dios y el cuidado a través de esta persona. Porque cuando uno se divorcia, hay muchos factores que convergen para que uno vuelva a empezar, para que uno vuelva a creer en uno mismo, para chinearse, para cuidarse y estar convencido de que la vida sigue y que hay algo más, ¿verdad? Pero hay algo específico en la vida de una mujer en la psique femenina que no hay nada que lo pueda construir, solo una pareja, porque lo que se dañó en pareja no lo vas a lograr reconstruir sola. Solo una pareja te puede venir a dar otra vez la confianza, el cariño que necesitabas, y en fin, esa área Dios la sanó por medio de mi esposo, de mi actual esposo, que también se llama Daniel, igual que mi hijo. Y con esto inicié la segunda maternidad, que es la maternidad del corazón. Son chicos súper especiales, los 2 hijos de mi esposo, adolescentes, llegaron a mi vida, ya tenemos un adulto, ya creció uno de ellos, y el proceso también ha sido muy interesante, muy dinámico. La dinámica de familia cambió totalmente porque vinieron a vivir conmigo, ellos pasan el 100% de sus vidas con nosotros y hicieron una mancuerna súper buena con mi hijo, que eso fue la señal número 1 de que podíamos llegar a ser una familia mezclada, ¿verdad? Ya después vimos cómo nos llevábamos todos con todos, ellos conmigo, yo con ellos con mi hijo, mi esposo con mi hijo, y todo funcionó. Eso fue como un rompecabezas. Sí. Primero ver las piezas y ir poco a poco armándolas, a ver cómo se va viendo la imagen y si calzaban de verdad. Sí, porque él por su lado y yo por el mío, yo pensaba en el bienestar de mi hijo, porque ya yo he visto muchas experiencias de mujeres donde no calzan hijos con maridos nuevos, ¿verdad? O madrastras malas. Experiencias de la vida y que uno ve en las películas.
Pero no, el objetivo que Dios tenía para nosotros era totalmente distinto, gracias a Dios. Hicimos una buena conexión y aquí estamos, sacando el día a día, la tarea con los chicos que ya están en el cole y sobrellevando las etapas de ellos también y las novias. Y es que solo varones. Solo varones. Y por alguna casualidad, mi afinidad con los seres humanos es hacia los varones. Los estudiantes que más han calado en mí, que más me han enseñado, son varones. Ajá. Y yo estoy rodeada de muchos varones. Soy la única mujer en mi casa, de dos hermanos. Mis hijos, los 3 son varones. Y mis historias de cada año lectivo tienen que ver con varones. Son especiales. Entonces, algún propósito también tendrá el Señor de que yo haya tenido solo varones. Ajá, Para una poder afinidad trabajar especial. exactamente Sí. con los varones específicamente. Qué vacilón, Ari. Bueno, pero yo creo que sí, es cierto. Uno tiene como mamá cierta afinidad con algún género en específico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Hijos de corazón, hijos biológicos, una segunda oportunidad, una reconstrucción total, una valentía hacia perder el miedo, hacia decir, muchas veces las mujeres no se atreven por lo económico, porque dirán de mí, la dependencia económica. Eso es fuertísimo. Yo todo eso lo viví, fuerte. O sea, yo no le digo que no, yo todo lo viví, porque mi salario no era el mismo que el de el papá de mi hijo, era mucho más bajo. ¿Cómo voy a vivir? Pero en ese momento yo lo veía todo tan claro, no me importa, yo sé de quién dependo. Yo pensé en la parte emocional, porque mi familia es una familia muy conservadora, de valores. Yo fui criada en una familia de valores. ¿Cómo le digo a mis papás? Que no estoy bien, que no soy feliz, que no puedo llevar esta carga más. Y la llevaba callada, nadie sabía nada. Eso es como una olla de presión. Así. Y las mujeres están muy acostumbradas a hacer ollas de presión. Hacemos ollas de presión por eso, por cumplir un papel. Exacto. Porque cumplimos un papel, maquillaje totalmente. Cumplimos un rol. En ese momento yo tenía un rol de mamá y esposa, mamá y esposa. Eso era lo único que yo hacía, ¿verdad? Y ya de esposa no estaba funcionando mucho tampoco. Porque es que cuando algo no está bien, todo lo demás se va derrumbando poquito a poco, entonces se desequilibra. Todas las áreas de mi vida estaban totalmente desequilibradas. Entonces yo también pensé en el qué dirán si en mi familia nadie se ha divorciado. Sí, claro. Ni mis hermanos, ni en mi familia grande, ¿verdad? De parte de mi mamá o de parte de mi papá, ¿qué van a pensar si todo el mundo es felizmente casado? Sin embargo, yo fui y rompí el esquema, rompí el molde por mí misma y le dije a mi mamá, si me voy a quedar sola, me quedo sola, pero ya no voy a seguir más en esta vida. Y así fue. Pude superar muchas cosas y dentro de ese proceso de soltería, que lo disfruté montones, disfruté la soltería montones, disfruté mis amistades que también se habían alejado de mí por muchas razones, disfruté estar sola, disfruté estar con mis papás y pasear con ellos, cosa que tampoco había logrado anteriormente. Hablé con Dios y leí el libro de Stephanie Campos, El valor de la espera. El valor de la espera. Y hice una lista de lo que yo quería. Yo nunca me decidí a no volverme a casar. Yo simplemente le dije a Dios, si vuelve a aparecer alguien, esta es la lista que tengo. Y Dios a todo le hizo X. Todo lo que yo le pedí a Dios, nada de eso iba a ser. Nada de eso servía. Nada de eso servía. Porque Él sabía que yo necesitaba a alguien que supiera por dónde iba yo. No alguien que ignorara de qué se trataba la paternidad, de qué se trataba el divorcio, de qué se trataba la vida en familia. Y llevar una carga equilibradamente. Entonces, esa lista la tuve que borrar porque yo hablé con Dios y le dije, yo quiero un hombre soltero, sin hijos, ¿verdad? Quiero el palacio, ¿verdad? Un hombre con casa propia y yo pedí gustos como pedirle al niño. No fue así y Dios me habló y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué con hijos no?
ya yo sé ser mamá. ¿Y por qué divorciado no? Él sabe lo que ya no hay que hacer y él sabe cómo le va a cuidar. Y en ese tiempo que yo hablé con Dios y Él me habló a mí, todavía con mi esposo estábamos en amistades. No éramos novios, pero yo sabía que él venía directo a conquistarme y yo estaba con un muro. Porque yo exactamente tenía todas las características que yo no quería. Pero mi confianza y mi comunicación con Dios me llevaron a ir aceptando lo que Dios me decía. ¿Por qué no? Esa era la palabra que él siempre me decía. ¿Por qué no? ¿Por qué no hijos? ¿Verdad? ¿Por qué no divorciado? Es una persona que ya sabe lo que no tiene que hacer. Ya él sabe lo que es la paternidad. Ya conoce lo que es las responsabilidades en familia. ¿Verdad? Y pues ahí el Señor nos fue acomodando las piezas y el rompecabezas y nos fuimos sanando. No solamente yo sané, sanaron los chicos, sanó él. Y finalmente logramos unirnos y decir, sí, esto sí puede funcionar. Entonces, vamos a casarnos y nos casamos todos. Sí, porque uno no se casa solo con un esposo, No, ¿verdad? Me casé con 3 personas más y mi hijo. Entonces, estamos llevando el día a día siempre de la mano de Dios y conscientes de que dependemos solamente de Él. Exacto. Para que funcione todo eso, solo de la mano de Él. Tiene que ser así. ¿Y por qué no? Para llevar el equilibrio. Qué bonita frase. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente. Exacto. El por qué no tiene mucho que ver en toda mi vida, porque yo venía de muchos nos, mucho no, y hasta la fecha es algo que me da mucho miedo cuando me decían no. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Yo no corría, yo no era deportista, ¿y por qué no voy a correr? Como salir de paseo y ir cerca de la cueva de las cavernas de Venado, yo nunca me he metido en la... Vamos, métase. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Durante mi soltería hice todas las cosas que nunca me había atrevido a hacer, ¿verdad? Hasta tirarme en un canopy y sentir la adrenalina de un canopy, viajar, porque yo nunca había podido viajar y me animé a viajar con mi hijo por primera vez a Estados Unidos. Wow. Salir con él, que de 8 años, yo que no conocía un aeropuerto por dentro. Mi hermano me entrenó, vea, va a pasar esto, después se tiene que quitar los zapatos y después pasa a tal lado y después pasa al otro. Entonces ya yo iba, ¿verdad? Mecánica, pero iba con ese miedo y estando allá en Estados Unidos, se me durmió Dani en los brazos y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí tan lejos de mis papás? Pero era una de las primeras experiencias de mi soltería, de mi nueva soltería. Era, ¿por qué no viajar? ¿Por qué no experimentar? Porque nunca lo había hecho. Y llevarme a mi hijo, ¿verdad? Fue súper lindo, súper lindo. Y entonces el por qué no, yo lo he venido viviendo hasta con mis hijos. ¿Quiere montarse? No sé, ¿por qué no? Vaya, pruebe, intente. Y si no te gusta, ya sabes por qué no te gusta. Pero es bueno cuestionarse las cosas y decir, bueno, pero ¿por qué no? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Y de esto, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué me va a cambiar? Y me va a hacer una mejor persona. Enfrentar los retos al por qué no. Exacto, qué hermoso. Bueno, ahora esa va a ser la nueva frase de todas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Y por qué no? Así debe ser. Así debe ser. Bueno, precioso, Ari. Y cuéntenos, bueno, yo sé que tú hace unos tiempo ciertos problemas de salud, ¿verdad? Que han sido superados. Sí. De forma valiente. Y todavía estamos en proceso. Y todavía está en proceso. El mes pasado, pues, teníamos una invitada que nos contaba unos procesos de salud también. Pero aunque todas pasemos algo de salud, una prueba ahí no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, Ari, ¿qué nos puedes contar de lo tuyo? Sí, todos estamos desde una perspectiva distinta de la vida. Bueno, yo descubrí que tenía un tumor en el útero
gracias a una prueba que me hice de esos combos de 3 que hacen los ginecólogos, de ultrasonido, monocapa y examen de mama. Entonces, yo fui como regularmente iba, normal. Entonces, la ginecóloga me dice que lo que tengo es un mioma en el útero. Entonces, me dejaron en observación durante 6 meses. Si el mioma no crece, no pasa nada, no te va a afectar en el resto de la vida. Pero si crece, sí podemos recomendar la cirugía. Estate tranquila, el 1 de 1000 casos es maligno. Solo uno. Solo uno. Bueno, el mío era el 1 de los 1000. Yo era la número 1000. A los 6 meses el tumor había crecido tan descomunalmente que tenía problemas intestinales. Y entonces como yo, desde que corría, yo trataba de tener una vida sana y comer sano, ya yo tenía problemas intestinales. Entonces yo decía, ¿será que estoy vieja, intolerante al gluten? ¿Será de la lactosa, que también soy intolerante a la lactosa? Todo lo que comía me caía mal, todo. No había ni una fruta. Y pasaban días de que yo no podía evacuar. Bueno, era el tumor. Cuando finalmente la doctora me dice, esto hay que operarlo ya. Pedí una referencia para ir al hospital de Heredia, pero en aquel momento fue cuando sucedió la huelga de los 3 meses de los estudiantes o sea, del sector público. Entonces, hospitales en paro, colegios en paro, todo estaba en paro, y yo con mi referencia para cirugía. Y con la ansiedad. Y la ansiedad de que esto se está saliendo de las manos. La doctora me dice, hay que operarla. Bueno, busqué un préstamo de emergencia y logramos hacer la cirugía. Para sorpresa mía, fue una cirugía que fue muy complicada, y desde ahí veo la mano de Dios nuevamente obrando en mí, porque durante la cirugía el tumor explotó, me contaminó a mí y por supuesto a los doctores que estaban ahí asistiendo la cirugía. Entonces el proceso de recuperación fue muy difícil, porque a mí me tuvieron que limpiar y tocarme mucho por dentro. Entonces para mí fue muy difícil volverme a levantar. Intenté 3 veces ponerme de pie, y la primera y la segunda no pude, se me bajó la presión. Hasta la tercera lo logré. Luego me dicen, dentro de todo lo que tuvieron que hacer fue mover la vejiga, porque la vejiga estaba totalmente en otro lugar. Entonces la recuperación era también parte, que todos los órganos volvieran a funcionar. Me costó mucho, y eso para mí significaba que mi cuerpo no está funcionando. Pedirle al Señor, Dios, si llegamos hasta aquí, por favor ayúdeme a salir adelante con esto. Y un mes después recibir la biopsia de que evidentemente tenía cáncer. Entonces se me vino el mundo al suelo. Y pensar, me pude haber muerto. Si yo no me muevo a buscar la cirugía en lo privado, ¿en qué situación yo estaría en este momento? O no estaría. Y mi hijo se hubiera quedado sin su mamá, y mi esposo solo, ¿verdad? Y eso fue porque había algo en mi corazón que me hacía sentir una urgencia de que esto tiene que salir ya, ¿verdad? Ok, entonces quedé en proceso de observación y volvió a surgir el tumor. La primera cirugía fue en octubre del 2018, y en 6 meses después apareció otro. Wow. Entonces, otra vez pasar por ese proceso. En esta segunda cirugía me entregué a Dios, porque en la primera yo iba muy valiente, no sabía lo que iba. Y ni cómo iba a salir de aquella cirugía después. Pero en esta segunda ya yo sabía lo que iba. Ya yo sabía lo que iba a pasar y lo que me iban a hacer. Aunque era en menor medida el peligro, pero había peligro. Porque yo quedé en observación. El cáncer era muy invasivo, entonces los doctores le dicen a uno cosas y uno trata de descobijarse, ¿verdad? De sacudirse y decir, no, eso no me va a pasar a mí. Pero ya yo sabía lo que iba. Entonces le entregué mi vida a Dios y le dije conscientemente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si tengo que morir aquí, está bien, Señor, ya no me debes nada, ya puedo irme.
pase lo que pase, cuida de mis hijos y estoy bien contigo. Entré a cirugía y hasta el último momento le di gracias a Dios por todo lo que había vivido. Y gracias a Dios salí. No hubo ninguna emergencia. Este otro tumor era benigno, porque el miedo era que hubieran quedado células, como él había explotado, que hubiera quedado contaminado algo ahí, pero no. Entonces, vi la muerte tan cerca, pero me dijo así como, chao, todavía no nos vemos, todavía no nos vemos. Salí, me pude poner de pie sola, pude bañarme sola, porque en la primera cirugía mi esposo era el que me asistía, porque tampoco podía moverme bien. Entonces, bueno, esta segunda vez fue totalmente otra cosa, fue demasiado bonito. A pesar de que tuve que durar más tiempo en el hospital, Dios tomó control y cuidado de mí de una manera tal que me volvió a fortalecer. Claro. Entonces yo dije, si entregué mi vida y no fue en esta, algo tiene el Señor para mí. Hay un propósito que todavía no se ha cumplido y todavía me falta. Quizás por medio de esta entrevista a alguien le estoy hablando, entonces que también sepa que Dios puede tomar control hasta en las cosas más pequeñas, más insignificantes, que para uno son insignificantes, pero para Dios es la razón de la vida. Exacto. Ya iba a llorar yo, pero yo dije, no, yo no puedo llorar aquí. No, jamás. Ari puede llorar, pero yo no. No, qué hermoso. Es que cómo explicarle a veces a la gente que Dios no tiene límites y que Dios sí existe. Exactamente. Que Dios, más allá de encasillarlo en una religión, de encasillarlo en una fecha al año, de encasillarlo en algo así, realmente es una experiencia de vida. Exactamente. Es lo que es esa agua que necesitamos para saciar nuestra sed, ese aire, y es lo que realmente tiene un control especial de cada uno. Creo que todos podemos depender de Dios en tanto nosotros nos comprometamos a mantener una relación con Él. Mi relación no depende de ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia y aprendo mucho, pero mi relación es todos los días y en cada momento con Dios, cada paso con Él. ¿Lo doy o no lo doy, Señor? Tengo paz, siento paz, entonces sigo. No tengo paz, ¿para dónde agarro? Las decisiones que tomamos en la vida deben de llevarnos incluso a equivocarnos, porque así es como Dios trata con nosotros. Pero si nosotros no avanzamos, nunca nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere. No era por aquí, ok, entonces tomo el otro camino. Pero si me quedo estancado, no voy a ver hacia dónde Dios me tiene que llevar, ¿verdad? Pero así es, la dependencia de Dios es lo que tenemos que aprender el día a día. Y más ahora que estamos en cuarentena, que hemos tenido que prescindir de nuestros salarios de una u otra forma, prescindir de nuestro trabajo, prescindir de las rutinas que nos llevaban a tener una vida social activa. Ahora, ¿qué es importante? La familia, la casa, ¿verdad? Todo lo que no hacíamos antes ahora lo podemos hacer porque tenemos más tiempo. Y bueno, ya no hay lujos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disfrutar lo que tenemos. Por fin volver a ver a lo que está ahí, a nuestra vista. Nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Relajarme y no ver nada absolutamente de televisión o del celular, noticias, ¿verdad? Que a veces son muy abrumadoras. Entonces busca la paz. Exacto. Cosas tan sencillas es lo que nos ha enseñado estar en cuarentena. Valorar las cositas que tal vez nosotros le habíamos quitado el valor. Exacto. Es como de alguien, no me acuerdo quién, decía, pasamos toda una vida trabajando fuera de la casa y llenándola de cosas, de sillones, de televisores, el más grande, esto, el otro, pero siempre estamos fuera. Entonces esta cuarentena nos viene a encerrar a nuestras casas y ahora sí, a ver, usted quería todos esos cambios, ¿cómo los va a disfrutar? Ahí los tiene. Y muchas familias que tienen hijos adolescentes y no tenían una conexión con sus hijos, o hijos tan pequeñitos donde el papá o la mamá tal vez salía todo el día a trabajar y llegaba a la casa y lo veía en la noche, cansado, y no tenían esa conexión. Ahora, esta cuarentena, de una u otra forma,
te obliga a conocer quién está a tu lado. Ujú. Y aunque los pronósticos dicen que se venían muchos divorcios, la realidad es que no ha pasado. Más bien mucha gente conozco que tenía sus aventuras y ha vuelto a redescubrir a su pareja. Otros han redescubierto su soledad y han hecho todo renovarse de nuevo. Exactamente. Que si quiero correr, bueno, ahora todos salen en bicicleta. ¿Y por qué no me compro una bicicleta? ¿Y por qué no? Exactamente. Exacto. ¿Y por qué no? Porque ¿Y no por lo qué hago no? yo. Entonces, es una reconstrucción social. Exacto. Y al mismo tiempo de lo primordial que es la familia. Ujú. Que familia puedo ser yo solita, como podemos ser como la tuya. Una familia tan de rompecabezas, pero unas piezas que han... Somos una familia mezclada. Exactamente, y ha sido hermoso. Sí, ciertamente. Ari, has sido una mujer muy valiente. Sé que todavía te faltan años de vida, entonces no sé Gracias. cuántas experiencias más vas a tener de vida. Ujú. Espero que todas sigan siendo, tal vez las no tan positivas lleguen, tal vez las muy positivas, esas espero que se multipliquen y que en todas siempre sigas fiel a Dios, Amén. porque Él siempre es fiel a vos. Después de todo este proceso, ya no le tengo miedo a nada. Se puede venir lo que venga, que yo ya estoy bien agarrada y sé de quién dependo y quién me tiene aquí sostenida, entonces ya no le tengo miedo a nada. Ni la pandemia. Ni a la pandemia. No. Bueno, mejor no lo diga muy duro porque no sabemos. No llamemos. No la llamemos. Y como mensaje final, Ari, ¿qué le dirías a esas mujeres? Bueno, tienes muchos puntos de vista mezclados, Uh-huh. has podido salir adelante de todos y has caminado. ¿Qué le dirías a esas mujeres? Bueno, que tienen uno de esos puntos, o tal vez tienen todos esos puntos también pasando en su mente. ¿Qué le darías a una mujer? ¿Qué palabra? Bueno, nunca esperen que alguien las valore. Valórense ustedes mismas por lo que son, por lo capaces que ustedes puedan ser. Chinéense, quiéranse, ámense, y ustedes son lo primordial en sus vidas. No dejen que nadie les bote sus sueños. No dejen que nadie les venga a decir lo que usted no es o lo que usted no puede lograr. Sí se puede. ¿Y por qué no intentarlo? Levántense fuertes cada día y confíen en el Señor, quien es el que las fortalece. Qué hermoso, Ari. Gracias por todo. Con mucho gusto. Gracias por abrir pues tu corazón, las puertas de tu casa y por contarnos pues todas estas cosas que vienen de ti. Entonces, amigos, esta es Ari, es nuestra amiga muy amada, y los espero el otro mes. Viene otra mamá con otra historia y espero que si esta historia te gustó y las historias pasadas las compartas, porque yo sé que hay muchas mujeres ahí en las redes sociales que necesitan esa palabra. Y no solo mujeres, compártelo a otros hombres, a otros jóvenes, porque todos necesitamos siempre escuchar y por qué no. Entonces, hasta la próxima. ¡Chao!